quiero presentar hoy es muy importante por la controversia que se está dando en las posturas. El tema hoy es historicismo o futurismo en las trompetas apocalípticas. Para las 7 trompetas, hermanos, las del Apocalipsis, que mayormente son descritas en los capítulos 8 y 9, ya se han propuesto diversas interpretaciones, incluso entre los adventistas del séptimo día. Y respecto a estos pasajes que son específicos de la profecía, pues tendremos que ser sinceros en reconocer que no hay una absoluta certeza, una claridad, una postura oficial en cuanto a lo que el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió para las iglesias de parte de Jesús. Pero de tal manera que, así como el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para codificar en símbolos todo el Apocalipsis, pero en este contexto las trompetas, pues de igual manera, hermanos, podíamos pensar que Dios puede iluminar el entendimiento de nosotros para decodificar esos símbolos, ¿no? Y hacernos comprender estas verdades tan grandiosas que le fueron reveladas a Él, pero para que nosotros las pudiésemos comprender. Fíjense que en el libro de Daniel 12 dice que los entendidos entenderán. O sea que es una promesa para nosotros para los últimos días. Ahora, no obstante, entre las interpretaciones que se han propuesto para las 7 trompetas, 3 posturas, 3 posiciones son las que mayor aceptación han tenido. Y no solo entre los intérpretes, sino entre también los miembros del pueblo adventista. Mire, estas 3 posiciones son la posición histórica, o también se llama preterista, de la escuela preterista. La segunda posición es la futurista, que también le llaman escatológica, y pertenece a la escuela futurista de interpretación. Y tenemos en tercer lugar, pero no por eso más importante, menos importante, al contrario, la más importante, según mi posición, es la posición historicista de la escuela continua. Entonces, voy a hablar primero de la posición histórica. Esta posición, esta escuela, considera a las trompetas como eventos del pasado, ya no están presentes. La relacionan con la caída del Imperio Romano de Occidente y como consecuencia, ¿no?, de las invasiones de los pueblos bárbaros en el siglo V y posteriormente con el surgimiento del Imperio Otomano de los musulmanes con la toma de Constantinopla, que Constantino trasladó a Turquía y hoy se llama Estambul, que es la capital de Turquía. Y esta interpretación ve los símbolos de las trompetas, las figuras históricas de personajes históricas como Alarico, Genserico, Atila, rey de los hunos, Odoacro, etcétera, ¿no? Pero, y posteriormente describe el rollo del Islam a partir de Mahoma, de su líder, del surgimiento del Imperio Otomano, los sarracenos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, podemos entender que en la actualidad la posición histórica cada día cuenta con menos adeptos. ¿Por qué? Bueno, porque la interpretación de símbolos y pasajes de la Escritura enfrenta serios problemas en cuanto a la interpretación,
Es decir, ya no hay mucha lógica cuando se quieren entablar todos ellos, además de las inconsistencias o inconsecuencias en el orden histórico, ¿no? ¿Y por qué yo digo esto, hermanos? Miren, déjenme regresarme un poquito y hacer un marco de referencia. Los pioneros adventistas que esperaban el fin del mundo en 1844, para ellos las trompetas ya deberían haber sonado, lógicamente, porque como terminaba el mundo en 1844 con la venida de Jesús, y si Cristo vendría en 1844, lógicamente para ellos ya todas las profecías, todas las series proféticas debían haberse cumplido. Claro que ahora, sabemos que después del chasco se le ordenó al pueblo de Dios diciendo, es necesario que profetices otra vez, y es lo que estamos haciendo. Entonces, lógicamente las profecías no terminaron con ellos, pero incluso Uriah Smith más tarde, un poquito más tarde, interpretó que la quinta trompeta se refería al surgimiento del Imperio Otomano. Dijo que el abismo era el desierto, que las langostas eran las hordas árabes, que iban a conquistar a caballo, etcétera, etcétera. Y esta posición, aún así, del Imperio Otomano, la sostuvieron también escritores eruditos, renombrados adventistas como Mario Veloso, el pastor Loron Wade, Arturo Maxwell, que escribió Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, saben, hermanos, los eruditos contemporáneos, con más elementos de análisis hermenéutico para una interpretación exegética más congruente, como por ejemplo Hans Larrondel y el doctor John Paulien, ellos postulan que la quinta trompeta se refiere más bien al desplazamiento del concepto teocrático y desplazan esto al concepto humanista, en donde ya la teología tradicional centrada en Dios es reemplazada por una filosofía centrada en el hombre, en la que el hombre, valga la redundancia, es responsable ante sí mismo. Y esta postura la podemos ver, o sea, esta postura humanista la podemos ver desde el nacimiento del Renacimiento florentino, con Leonardo da Vinci, y entonces ya siguió toda esa gama de Kepler, Galileo Galilei, después vino el positivismo de Augusto Comte, el evolucionismo de Darwin, el existencialismo de Nietzsche y Jean-Paul Sartre, de ahí pasó al nihilismo. Nihilismo viene del latín nada, también en francés es nada, nihil, que resume que el hombre viene de la nada, vive en vanidad para nada, y cuando muere se convierte en nada. Imagínense qué desgracia para la humanidad vivir para nada y morir para nada. Por eso es que el suicidio pues está a la orden del día, ¿no? Tenemos después el naturalismo. Por ejemplo, uno de los naturalistas científicos, como Dembski, es muy conocido, dice que todo lo que hay en el universo pudo llegar a la existencia y lo hizo sin Dios, porque la naturaleza es autónoma. Y continúa diciendo en el párrafo, dice, aunque no se niega la existencia de Dios, Dios es totalmente innecesario. Dios es un pasajero superfluo encima de una narración autónoma del mundo. Tremendo, hermanos. Dice, el naturalismo no afirma que Dios no existe, sino que Dios no necesita existir. Y termina y dice, la honestidad intelectual demanda que realicemos nuestra tarea
sin invocarlo a Él. Me quedo pasmado, hermanos. Así que ahora, entonces estamos siendo testigos en esta generación de una sociedad cada vez más secular, de una religión sin Dios, en donde el hombre es la medida de todas las cosas, y con ello pretende que la mentira triunfe sobre la verdad. Ahora, hermanos, me gustaría ahondar un poco más en la posición futurista, que también le llaman escatológica, incorrectamente, porque escatológico es para los eventos finales, pero dentro del marco de referencia de toda la historia. En cambio, la posición escatológica pretende que la escatología apocalíptica, especialmente de las 7 trompetas, es desde el cierre de gracia en adelante. Es decir, hablando claro, la posición futurista ubica los eventos descritos en las 7 trompetas en el futuro. Es más, interpreta las 7 trompetas conectadas con las 7 postreras plagas que serán derramadas sobre los habitantes culpables, ¿no?, de esa tierra, después del cierre de gracia. Entonces liga o une las trompetas a las plagas, y aquí hay una duda. ¿Son las 7 trompetas y las plagas lo mismo? ¿O las plagas vienen después de que pasen todas las trompetas? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra charla. Hoy en día, la corriente interpretación de las 7 trompetas sigue siendo objeto de estudio, sigue siendo objeto de análisis, aún por parte de los adventistas, por parte de los eruditos adventistas. Por ejemplo, hay un escritor adventista que se llama Joseph Battiston, es un adventista estudioso de este tema, y en su libro La verdad presente, gloria futura, en la página 74, declara lo siguiente, y dice así: los adventistas del séptimo día siempre estamos estudiando la profecía de las trompetas. Admitimos que no tenemos toda la luz y que debemos dirigirnos al Señor para que el Espíritu Santo nos ilumine en tanto buscamos comprender esta profecía. Ahora, los argumentos en favor de la interpretación futurista de las trompetas, o sea, es decir, que las que supuestamente sucederán después del cierre de gracia, no son contundentes, pero sí son impresionantes. ¿Qué les parece? Vamos a analizar cada argumento que nos ha propuesto esa interpretación futurista. Miren, en primer lugar, tenemos la premisa de la precipitación del incensario a tierra. Recuerdan que está en el relato de Apocalipsis 8:5. Ellos, los de esta escuela, pretenden que al arrojar el incensario por el ángel a tierra, esto representa el fin del tiempo de gracia, y por lo tanto, la serie de las trompetas que se suceden a continuación deben cumplirse después del fin del tiempo de gracia, válgame la redundancia. Sin embargo, podemos ver que esta posición está fuera de contexto. ¿Cómo? Sí. Miren, primero, Apocalipsis 8:5 está dentro del contexto del séptimo sello, que no está dentro del concepto de las trompetas. Además, es otro ángel, aparte de los 7 de las trompetas, quien arroja el incensario a la tierra. Y además, el contexto de Apocalipsis 8:5 se relaciona con el quinto sello,
más que con las 7 trompetas. Y en el quinto sello es cuando se ve las almas decapitadas bajo el altar, y ellas piden venganza. Otro argumento en contra es que el ángel que lleva las oraciones de los santos toma el incensario, lo llena de brasas del altar y lo arroja a la tierra como anticipa de un trueno y un terremoto. Pero el antecedente de esta visión está basada en una iconografía, o es decir, un relato del libro de Ezequiel 10, en el que el hombre vestido de lino toma las brasas entre los querubines y las arroja sobre la ciudad. Recuerden, ahí está en Ezequiel 10:2. Pero la idea que Juan puede tener en mente es que las oraciones de los santos contribuyen a traer venganza sobre a los que han maltratado. Es decir, que no está hablando del fin del tiempo de gracia, sino se está refiriendo a que hay una venganza por la muerte de los mártires. Ahora, puede que tengamos nosotros, los cristianos, el sentir que la oración pidiendo venganza, como ahorita dijo la hermana Restrepo, no es propia de los cristianos. Pero en el contexto en que estamos hablando, debemos recordar que había una agonía de persecución por la que estaba pasando el pueblo de Dios. Recuerdan que eran echados a los leones, que eran incendiados como antorchas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando el apóstol escribe el libro de Apocalipsis. Pero también él está viendo en el futuro la inclusión de la persecución de los valdenses, la matanza de los hugonotes, la muerte de los mártires en la Inquisición, etcétera. Por eso es que debemos recordar que en el quinto sello, las almas bajo el altar piden juicio y venganza. ¿Hasta cuándo vengarás nuestras almas, oh Señor? Apocalipsis 6:9, estoy parafraseando. Ahora, otra iconografía que pudo tener en mente el apóstol Juan es que está hablando del incensario, y en el relato de Números 16, del 46 al 48, recuerdan en la mortandad donde acababan de morir algunos líderes y el pueblo se levanta protestando, y entonces, para no ser largo, dice Moisés a Aarón: oye Aarón, estoy parafraseando, toma el incensario y pone en él fuego del altar, y sobre él, sobre el incensario, pon y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos. Fíjense la palabra, haz expiación por ellos, porque el furor de Jehová ha salido de delante de su faz y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado ya en el pueblo. Y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. No recuerdo exactamente el número, pero me parece que ya habían muerto en ese momento 14,000 personas, nada más en el ratito en que él corrió, o hasta lo que él corrió. Así que, regresando a la iconografía de la que estoy hablando, Juan puede estar tratando de establecer un paradigma de la intercesión entre la mortandad de los impíos y el resguardo de los santos en el futuro tiempo de angustia. Ahora bien, respecto a la escena de Cristo, que deja caer
Cristo el incensario, Elena G. de White comenta lo siguiente, ahí en el libro de Primeros Escritos, en la página 279, y dice así: cuando los santos son sellados y ha terminado el tiempo de gracia, es cuando Jesús termina su ministerio de intercesión. Voy a leerlo otra vez, está buenísimo. Cuando los santos son sellados y ha terminado el tiempo de gracia, es cuando Jesús termina su ministerio de intercesión y proclama: consumado es. Y continúa ella: vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Continúa: vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. Otra vez, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Por lo tanto, hermanos, el ángel que arroja el incensario a la tierra, en la descripción de Apocalipsis 8, y Jesús dejando caer el incensario, son dos contextos diferentes, son dos tiempos diferentes, aunque se relacionan, aunque parecen iguales por la palabra incensario y las escenas, no son las mismas. Es decir, querer decir que los dos eventos son lo mismo, hermanos, francamente es querer hacer un sincretismo teológico, pero no es razonable. Otro argumento que aducen los futuristas para su postura es que la plaga de las langostas escorpiones, no afecta a los sellados. Pero para reforzar su postura, aducen que el texto de Apocalipsis 7, del 1 al 3, es una evidencia clara, es una evidencia más de que las trompetas son posteriores al fin del tiempo. Y leo al calce para que sea contundente: después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Esto está en Apocalipsis 7, del 1 al 3. Por lo tanto, interpretan erróneamente que los sellados de Apocalipsis 9:4 y los sellados de Apocalipsis 7 son los mismos, pero no. Los sellados de Apocalipsis 9:4 son los sellados de todas las edades, como escogidos, como pertenecientes al pueblo de Dios, desde los tiempos antiguos, desde Abraham. Pero los sellados de Apocalipsis 7, del 1 al 3, son sellados para prepararlos para pasar por el tiempo de angustia sin intercesor. No es un diploma por su buen comportamiento, no. Es habilitarlos espiritualmente para pasar el tiempo de tribulación. Y cuando ya Cristo no esté en el santuario para intervenir por ellos. Es decir, no son el mismo grupo. Ahora, el argumento a favor de la postura futurista, otro argumento,
es que lo destruido por las dos primeras trompetas, es decir, la tierra, el mar y los árboles, no deben ser dañados hasta que se complete el número de los sellados, de Apocalipsis 7 del 1 al 3. Entonces dicen, bueno, las trompetas ya están cayendo después de que fueron sellados, y si ya fueron sellados, es que ya el tiempo de gracia ya terminó. Pero pongamos la lupa en esto. Si la quinta trompeta es tocada después del tiempo de gracia, entonces esta escritura contradice el mandato del ángel de la primer trompeta, donde el granizo mezclado con sangre quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Esto se encuentra en Apocalipsis 8:7. Porque si se quema toda la hierba verde y la tercera parte de los árboles en la primer trompeta, ¿qué caso tendría entonces que en la quinta trompeta Dios a los escorpiones, langostas, se les ordene no dañar la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a los árboles? Pero si en la trompeta ya fueron quemados, ¿para qué les manda protegerlos? Es decir, no se puede ya proteger lo que ya no existe porque ya estaban quemados. Por lo tanto, este tampoco es un argumento contundente para ellos, porque también los elementos de la quinta trompeta son dejados ilesos. Es decir, que la hierba de la tierra, toda cosa verde y los árboles son protegidos. Pero ¿para qué sean protegidos si ya fueron quemados, como dije hace ratito? Ahora, cuando examinamos cada argumento más de cerca, como dije yo, poniéndolo en la lupa, entonces, hermanos, evidenciamos que las premisas propuestas por los futuristas en pro de las trompetas y de que las trompetas van a sonar posteriormente al tiempo de gracia, realmente están basadas más en suposiciones que en evidencias del texto y también del contexto bíblico. Más bien, hermanos, yo pienso que Juan propone en la revelación que la intercesión de Cristo está disponible ante el altar de oro, incluso durante la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 17 dice así: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. ¿Cómo? ¿Y cuál es el misterio de Dios? Bueno, Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, entre el 25 y el 27, dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Por lo tanto, deducimos que el misterio de Dios es la predicación del Evangelio, que desde tiempos eternos estaba establecida de que si el hombre pecara, Cristo ofrecería su sangre para redimirnos. Y esta es la esencia del Evangelio, la redención de la raza humana por la sangre derramada de Jesús. Y este misterio será consumado en la séptima trompeta cuando se cierre la gracia. Cuando Jesús, estoy parafraseando, diga: Señor, ya nadie quiere mi sangre para salvarse, entonces consumado es. Entonces las trompetas
deduzco, que siguen siguen sonando. ¿Por qué? Pues porque la gracia está vigente. Amén, ¿no? Ahora, un argumento que pretende ser contundente, ahora sí, ¿no?, para apoyar la teoría de que las trompetas sonarán después del tiempo de cierre de gracia, es una cita de Elena G. de White en el Comentario Adventista. Y ahora dicen, ahora sí, esta cita es contundente. Miren lo que dice en Eventos de los Últimos Días, página 242. Solemnes eventos están delante de nosotros. Se escuchará el sonido de una trompeta tras otra. ¿Ven? Se escuchará el sonido de una trompeta tras otra. Y copa tras copa será derramada sobre los habitantes culpables de la tierra. Escenas de tremendo interés están delante de nosotros. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Y también se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. De esta declaración deducen ellos que los que apoyan la posición futurista, que en este pasaje se deja ver que la hermana White asocia las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 con las copas de la ira de Dios, que simbolizan las plagas de Apocalipsis 16. Y por lo tanto, las trompetas se ubican en el futuro, al igual que las copas, y que ya sea que las plagas suceden al final de las trompetas, o que las copas de la ira de Dios y las trompetas son una y la misma cosa. Ahora bien, o sin embargo, debemos notar que ella no está enseñando teología, más bien está usando las trompetas como símbolos de una advertencia superlativa de que la ira de Dios está por sobrecogernos y no estamos preparados. Ese es el punto. Usando la iconografía de las trompetas que se tocaban 10 días antes de la expiación final cada año. ¿Recuerdan? Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, no estaba pretendiendo mostrarnos la existencia de un infierno, ni la vida del pecado después de la muerte. No, Cristo estaba enseñando las consecuencias que hay en nuestras malas elecciones, en nuestro mal comportamiento. De esta manera, igual, la hermana White no está enseñando que después del cierre de la gracia vendrán las trompetas y luego las plagas de las 7 copas de la ira de Dios, y mucho menos que las trompetas y las plagas son una y la misma cosa, porque pues eso empeoraría las cosas. Y luego explico por qué. Pero más bien, cada trompeta que Elena G. de White menciona es la voz que antecede a cada plaga, y no que las plagas suceden a las 7 trompetas, y menos que sean lo mismo. Resumiendo, las 7 trompetas y las 7 plagas no son una y la misma cosa, y tampoco que unas suenan, que las plagas son después de las trompetas. Ahora bien, si las trompetas son juicios y castigos para los impenitentes después del tiempo de gracia, se debería analizar y definir si son simbólicas o son literales. Ahora bien, si son simbólicas, debemos saber cuáles son los símbolos decodificados para las 7 trompetas. Y por el otro lado, si son literales, las 7 trompetas, pues estas trompetas serían más terribles, es decir, los castigos de las 7 trompetas serían más terribles que las mismas plagas,
por ejemplo, que cae una estrella adentro de la Tierra, ¿no? Pero esa estrella solamente daña a la tercera parte, ¿no? Ahora bien, si son literales, en el caso de que fueran literales, pues también serían ilógicas, porque puede caer una estrella dentro de la Tierra, tomando en cuenta que el Sol, simplemente el Sol, es una estrella enana, pero esa estrella enana es 600,000 veces más grande que la Tierra. Ahora, ¿cómo podría caer una estrella a una enana? Ya dijimos Betelgeuse, que mide 23 millones de veces más grande que el Sol, o Antares, o Betelgeuse, ¿no? Regresando, si una estrella cae adentro de la Tierra y solo destruye la tercera parte de ella, es como decir que un elefante cayó dentro de una hormiga y destruyó solamente el vientre. Además, si el tormento de las langostas de 5 meses es tiempo profético, entonces tendría una duración de 150 años. Por lo tanto, la sexta y la séptima trompeta estarían después de los 150 años, más la terminación de las 7 plagas, harían todo eso que el regreso de Jesús se dilatara muchísimo. Y además ya no sería para nuestra generación. Y la ley dominical, la persecución, el sellamiento del que habla el hermano Juan Bautista, pues estarían fuera de contexto, fuera de nuestro tiempo. Ahora, si la séptima trompeta menciona el juicio de los muertos, que se supone es durante el milenio que los santos juzgan cada caso, entonces no sabríamos si el milenio es antes de las plagas o las plagas suceden a las trompetas. Ahora vamos a ver un argumento en favor de que el tiempo de gracia está vigente. Y este argumento lo vamos a encontrar en la sexta plaga. Voy a leer. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Fíjense, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 20, 21. Entonces, los que experimentan la plaga de la sexta trompeta no se arrepintieron, ¿verdad? Ahora, ¿para qué necesitan arrepentirse después del tiempo de cierre de gracia? ¿Y para qué van a seguir adorando imágenes y todo eso? Si viniendo el tiempo de cierre, viniendo el cierre de la gracia, pues ya todo es destrucción. Todos son plagas, plagas, plagas. Por eso es que significa este argumento que yo estoy exponiendo, que el arrepentimiento es una opción actual, es una invitación a arrepentirse y no un castigo porque no se arrepintieron. Ahora, otro argumento a favor del historicismo es que en Apocalipsis 10:11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Recuerdan ahí en Apocalipsis 10:11? Y entonces el profeta descubre que debe profetizar nuevamente el pueblo de Dios en este paréntesis. Ahora, si fuera después del tiempo de gracia, ¿qué caso tendría volver a profetizar? Sí, pero ¿para qué?
¿A quién se iba a profetizar si ya terminó el tiempo de gracia y vienen los castigos? Ahora, por otro lado, si lo amargo en el vientre por causa del librito significa que el chasco de 1844, y Elena G. de White afirma en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 26, que se intitula Los Estados Unidos en la Profecía, o otro título se llama El futuro de los Estados Unidos, párrafo 1, donde dice que Jesús entró en el santuario en el mismo año de 1844, y ella está señalando Apocalipsis 11:19, que se encuentra Apocalipsis 11:19 dentro de la séptima trompeta. Por lo tanto, deducimos que si Jesús pasa al lugar santísimo en la séptima trompeta no puede ser después del cierre de gracia, sino que sigue vigente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. Otro argumento a favor de nuestra posición historicista es que Elena G. de White, en el libro Maranata, en la página 284, párrafo 2, de octubre 5, es un devocional, dice que las tablas de la ley escritas en piedra serán sacadas de donde están escondidas. Vean el tiempo en que está, serán, haciendo referencia a Apocalipsis 15:5, donde dice, después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora, permítame hacer un paréntesis. Cuando ella escribió por primera vez, cuando dice que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, en 1844, ella tenía alrededor de 17 años. Pero mucho tiempo después, ella vuelve a escribir refiriéndose al cielo abierto, pero ahora en el contexto futuro, dice, serán sacadas de donde están escondidas, y una mano en el cielo las mostrará. Entonces, sin embargo, cuando dice que las tablas serán sacadas y se mostrarán en el cielo, en el párrafo 4, se está refiriendo a Apocalipsis 15:5, en tiempo futuro. Las tablas de la ley se mostrarán precisamente para apoyar la proclamación final del cuarto mandamiento, en contraposición con la ley dominical, para que la gente decida qué quiere tener: el sello de Dios vivo o la marca de la bestia. Entonces, ¿qué concluimos aquí, hermanos? Que el tiempo de gracia no ha concluido, gracias a Dios, y la oportunidad para arrepentirse sigue abierta. Las trompetas siguen vigentes. Ahora, otro argumento a favor del historicismo es que las trompetas se tocaban antes del día de la expiación, 10 días antes, para que los israelitas se confesaran sus pecados, se perdonaran unos a otros, se arrepintieran de todo lo mal que habían hecho. Y entonces el santuario debía ser purificado. Por lo tanto, las trompetas no suenan después del día de la expiación, suenan antes. Y esto nos lleva a entender que las trompetas apocalípticas son juicios de advertencia para el arrepentimiento antes del cierre de la gracia y no castigos después de. Y miren, en hebreo, Yom Teruah significa día del despertar por trompeta. Y este día empezaba 10 días antes, valga la redundancia, antes del Yom Kippur,
Y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo 23:14. Y también les voy a leer aquí en Levíticos 23:24 al 27. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. A los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Por lo tanto, hermanos, las trompetas se tocan 10 días antes de la expiación y no después. Así que por estas razones lógicas y razonables, digo yo, deducimos que las trompetas apocalípticas no quedan como acontecimientos históricos del pasado, y tampoco sostienen la posición de que las trompetas están profetizadas como castigos que iniciarán al fin del tiempo de gracia. Y por lo tanto, todas las evidencias nos llevan a concluir que las trompetas apocalípticas son historicistas, que es el método adventista para la interpretación profética. Esta posición futurista o histórica es una postura que vino de otras fuentes para confundir el pensamiento adventista, para confundir la posición adventista, que desgraciadamente muchos cristianos sinceros, pero no bien informados, están tomando ahora. Es decir, que comienzan después de la revelación de Juan y terminan en el milenio. Explicando un poco, la revelación de Juan es cuando él tenía alrededor de 90 años, un tiempo cuando después él fue encarcelado en la isla de Patmos, y terminan en el milenio porque dice: y los muertos serán juzgados, pero no habla de los muertos en el tiempo de Cristo, sino los muertos que mueren con el resplandor de la gloria de Jesús en su segunda venida. Bueno, a ver, sintetizando la secuencia de las trompetas, la primera trompeta se refiere a la caída de Jerusalén, la segunda se refiere a la caída y desmembramiento del Imperio Romano. La tercera trompeta aduce a la apostasía de la Iglesia al volverse iglesia oficial del Estado, cuando Constantino, ¿recuerdan? La cuarta abarca la Iglesia papal y la Edad Oscura. La quinta es el inicio y secuencia del humanismo ateo, pasando por sus diferentes fases para llevar a la sociedad a la falta de sentido, al vacío existencial, a la muerte espiritual, a la desesperanza. La sexta trompeta, se refiere a la irrupción, a la expansión y la proliferación del mal ya en todas sus formas, ya no es sutil ni disfrazada. Por ejemplo, ahora el satanismo ya es oficial, la brujería moderna, la parapsicología, la dianética, el control mental, la programación neurolingüística, el crimen organizado, el narcotráfico, la nueva era, la idolatría social, es decir, la adoración moderna de Baal, la adoración a Moloch, de Astarte y a Mamón. En sentido estricto al dinero, amor al dinero, culto al dinero. El ecumenismo sincrético, la pedofilia, el tráfico de órganos, la trata de blancas, la depredación bancaria por los banqueros, valga la redundancia. En fin,
todo este control demoníaco de la sociedad de las naciones. Y la séptima se extiende desde los eventos relacionados con la entronización de Jesús junto al trono del Padre, ¿recuerda? Que dice, el que sea fiel, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Pero culmina, bueno, este evento, ya dijimos que con el milenio, pero este evento, en la entrada de Jesús en el lugar santísimo, hasta el final del juicio de los muertos en el milenio, incluyendo, lógicamente, la ira de las naciones, las guerras universales y las 7 postreras plagas. Hermanos, yo estoy consciente de que este tema da para más y que es más profundo de lo que aparenta o lo que yo aparento querer explicar, ¿no? Y por eso, hermanos, yo no deseo ser simplista y que yo ya doy la explicación y no, hermanos, con toda humildad es una aportación. Pero, sin embargo, yo pido al Señor que nos dé más luz y que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Amén, amén. Amén, amén. ¿Me escucha, hermano Merino? Por supuesto que sí, mi hermanita. Sí, le vamos a decir, ya finalizó del todo, ¿verdad? Sí, hermana. Bueno, voy a estudiar ese tema porque fíjate que yo misma he tenido mis dudas y la verdad que es un tema que hay que analizar y todo, pero le voy a pedir a los hermanos que escuchen este audio, por favor, y vayan, ¿verdad?, con las citas que el hermano dio, y si tienen ustedes también alguna cita, que ustedes las analicen, ¿verdad?, porque hay que estudiar y anotar para saber realmente cuál es la verdad. Y pues le damos las gracias, hermano, ¿verdad?, porque explicó eso pues muy bien, Dios lo usa, y pues es cuestión de que nosotros también profundicemos en nuestras casas, no nos quedemos solamente con lo que se dice aquí. Recordemos, hermanos, aquí les estamos dando herramientas, pero ustedes en sus hogares también tienen que utilizar las que tienen, la Biblia, espíritu de profecía y sobre todo la oración. Y entonces, pues con eso, pues Dios nos va a dar más luz. Hermano, ¿nos puede despedir con una oración, por favor? Sí, hermana. Antes de la oración, solamente quisiera decir una palabrita rápido. Sí, adelante. En el libro Maranata, la hermana White dice, el Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis debiera ocupar el primer lugar en nuestras mentes. Ahora sí, la oración. Amén. Gracias. Querido Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque hemos sido muy descuidados. Gracias porque nos das luz y nos permite ver el sendero, Padre, aunque está lleno de dificultades y ya estamos muy cansados de vagar en esta tierra, Señor. Pero ayúdanos para que en nuestro contorno, en nuestro entorno, en nuestra casa, sea un pedacito de cielo aquí en la tierra, Padre. Que ya vivamos allá, aunque estemos aquí. Y que llegue el momento como Enoc, de tanto andar contigo, decida ya de una vez llevarnos a vivir contigo para siempre. Escucha esta oración, Señor. Somos pecadores. No merecemos ni siquiera mencionar tu nombre, pero esta es nuestra necesidad de ti, Señor, la que nos impulsa a rogarte que ya, Padre, nos lleves contigo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús
que con su sangre pagó el precio de nuestra maldad. Amén. Amén.